Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas 3:16. Lucas 3:16. Cuando lo tenga, pues se pone en pie. Pelee por su bendición, hermano. No se la deje robar. Mire que cuando de repente empezamos a compartir la palabra, poche, cae como una cosa pesada, como sueño. Reprenda eso, porque eso no viene de usted, es el puro enemigo que quiere robar la bendición. Lo que uno obtiene hay que retenerlo, hay que pelearlo por él y no hay que ser pasivos, hermano. ¿Me escucha? Así que yo le digo en el nombre del Señor, manténgase alerta y vigilante y que Dios pues haga lo que tenga que hacer en esta hora. Dice la palabra del Señor en Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Nuestro Señor Jesús es ¿qué? Mucho más poderoso que cualquier ser mortal. Mucho más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hoy leamos Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuántos van a llegar ahí? ¿Cuál es el propósito del Señor? Que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de aquel que es poderoso, de la plenitud de Cristo. Padre, buen Dios, en esta hora agradezco el tiempo que tú nos permites de poder leer tu palabra con libertad y exponernos a ella. Yo te pido en esta hora, Padre, que nuestro espíritu esté alerta, que estemos conscientes, Señor, que efectivamente estamos en un campo de guerra y que los valientes arrebatan las bendiciones, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a retener lo que tú nos has dado y a pelear por aquello que tú quieres dar. Señor, gracias por esta bendición que tú nos das. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, a ser no solamente oidores, sino a ser hacedores de tu palabra. Que lo que aquí se escucha pueda ser retenido y con una disposición de ser hacedor de ella. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Haznos receptivos a tu palabra y que nada ni nadie robe esta semilla que va a ser puesta en cada corazón en esta mañana. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos considerando, hermanos, el tema carácter bajo fuego. Hay un dicho que dice que los santos se hacen a través de golpes, a través de cinceles, hermano, a través de cincelazos. De hecho, las figuras que se encuentran allá en la iglesia católica, hermano, obviamente ellos dicen que son santos, pero todos son formados a través de ¿qué, hermano? Son esculturas formadas a través de golpes, de puro cincelazo. Fíjese que esta es una verdad espiritual, verdad muy latente para nosotros. Dios quiere formar la imagen de Cristo en nosotros. Y lo acabamos de leer en Efesios 4:3. Hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Ese es el propósito y la meta de un cristiano. ¿Parecerse a quién? Al Salvador. Parecerse a nuestro Redentor. Esa es su misión en esta tierra. Ser semejante a Él.
Pero para ser semejante a Él debemos de pasar, ¿sabe por qué? Por cincelazos. Para que esa imagen de nuestro Maestro se forme en usted, usted y yo debemos de estar dispuestos a pasar por pruebas, por procesos difíciles, a lo cual se le llama bautismo en fuego. El Espíritu Santo, la misión, una de las misiones más importantes del Espíritu Santo es santificar al creyente, ayudarnos a parecernos a nuestro Salvador. Nosotros no somos discípulos del Espíritu Santo, somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Escuche esto, hermano. El Espíritu Santo simple y sencillamente es el ayo, el maestro que nos ayuda en este proceso a parecernos a nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero para eso el Espíritu Santo utiliza varios procesos para cumplir tal cometido. Y repito, a eso se le conoce bautismo en fuego, que son pruebas, que son dificultades que vienen. ¿Con qué propósito? Moldearnos, tratar con nuestro carácter, con nuestra esencia. Dios no está interesado en lo que hacemos, sino en lo que somos. Dios no está interesado tanto en mi ministerio, que tenga éxito mi ministerio. Dios está interesado que Freddy Ramírez, o ponga su nombre, usted se parezca a Jesús. Yo les dije el domingo pasado, en el cielo no van a entrar pastores, ahí no van a entrar profetas, ahí no van a entrar evangelistas, allí van a entrar solo hijos de Dios, los que han dado el fruto digno de arrepentimiento. ¿Queda claro eso? Así que para poder llegar a esa medida del varón perfecto, necesariamente es que el Espíritu Santo tome el cincelazo y empiece a formarnos poco a poco. No es de la noche a la mañana. Eso nos va a llevar toda una vida aquí en esta tierra. Pero ese es el propósito. Hermano, durante esos procesos de fuego, obviamente Dios tiene que lidiar con nuestras ataduras, que muchas veces arrastramos cuando venimos a los pies del Señor, ¿verdad? La salvación es algo progresivo, hermano, en el aspecto de que hay ataduras, aun cuando uno ha nacido de nuevo, hay ataduras que necesitan ser rotas por el poder del Espíritu Santo y por la determinación y disposición del nuevo creyente. Y en eso también el Espíritu Santo está trabajando. Que usted pueda ser libre para alabar a Dios, que usted pueda ser libre para encontrar el propósito de Él para su vida. Y repito, Dios quiere que toda atadura que podamos haber arrastrado del pasado empiece a ceder a través del bautismo en fuego. Y yo les ponía el ejemplo, hermano, de los jóvenes hebreos cuando fueron lanzados, ¿verdad?, al horno. ¿Qué fue lo único que se consumió? Ellos eran creyentes de Jehová, del Dios verdadero, pero fueron atados. Pero estando en el proceso de fuego, ¿qué sucedió en el proceso de fuego? ¿Murieron ellos? No, las ataduras se dieron. Isaías, cuando tuvo un encuentro personal con Dios y estaba a punto de ser comisionado como profeta a la nación de Israel, ¿qué pasó con Isaías? Él tenía una atadura. Él tenía un problema de palabra. Se había contaminado por la gente que le había rodeado. Cuando tuvo un encuentro con el Señor, lo primero que el Señor revela es la condición nuestra. Y dijo él: perdona, Padre, ya me doy cuenta que yo soy inmundo de labios. ¿Y se quedó Jehová así? ¿Solamente con aquel problema en aquel hombre? No. Viene el Espíritu Santo, que es el único que puede cambiar, redarguir y corregir a una persona. Y tocó, hermano, su lengua. ¿Con qué lo tocó? Con brasas encendidas. Por eso le digo, el bautismo en fuego, el fuego purificador del Espíritu Santo, tiene el propósito de quitar esas ataduras para que podamos nosotros, hermanos, ser libres y poder ser de bendición para los demás. Así fue con estos jóvenes, así fue también con este futuro profeta, que al final del proceso Dios lo comisiona y le dice: yo voy a poner mis palabras ahora en tu boca, porque ya fuiste libre de esa lengua sucia que tenías.
Así que, hermano, yo le digo, debemos de pasar por esos procesos, nos guste o no nos guste, para poder ser libres de esas ataduras. La vez pasada estuvimos clasificando esas ataduras en dos. Ataduras, hermanos, que son emocionales, y hay otras ataduras que son aprendidas o heredadas. Y estamos hablando sobre las ataduras emocionales, que son las provocadas por los hombres, como esos 3 jóvenes que fueron atados por esos hombres corpulentos, ¿verdad? Así también muchas veces nosotros, hermanos, hay personas que nos dañan durante el proceso de nuestra vida, tal vez en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud, aún en tu adultez, ¿verdad? Puedes estar siendo víctima de algo o de alguien que puede estar marcándote emocionalmente. Y Dios está interesado en hacerte libre. Tú no tienes por qué andar chineando esas ataduras ni decir que eso es normal y que tenés que lidiar con eso el resto de tu vida. Eso es mentira. Porque al que el Hijo libertare verdaderamente será libre. Lo que el Evangelio ofrece es una liberación completa, hermano. ¿Me escucha? Completa, y no nos quedemos con aquella situación de decir, bueno, esto tengo que lidiar con ello. No, cuando usted tiene la oportunidad de liberarse a través del poder del Espíritu Santo, deje que Él actúe en su vida, así como lo hizo con estos hombres. Y bueno, hermano, estuvimos considerando ejemplos de personajes bíblicos como el caso de Jacob y Esaú. ¿Se acuerda, verdad? Cómo el Señor tuvo que lidiar con ese problema que había entre hermanos. Y hoy vamos a hablar de otros hermanos. Yo no sé qué lío hay entre los hermanos. Mire, yo soy hijo único. Yo no podría tal vez conocer a fondo el por qué hay tanto lío entre hermanos. Pero si usted se fija, hermano, en la escritura hay ejemplos de hermanos enliados. Jacob y Esaú, y como que eso se hereda a usted, porque lo mismo sucedió después con los hijos de Jacob. ¿Con quién? Con Isaac y sus 11 hermanos. Tuvieron una dificultad tremenda, hermano, ellos dos, muy seria, ¿verdad? Muy, pero muy seria. Y Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados ni pasar por alto estas situaciones. Así como no dejó pasar por alto a Jacob y Esaú, así tampoco no se iba a quedar indiferente ante esta situación que estaba aquejando a estos jóvenes. Como ve, Dios está interesado en arreglar nuestras vidas. La cosa es, ¿qué tan dispuesto estoy yo para que lo haga? Porque ese es el proceso de fuego. ¿Estoy yo dispuesto a pasar por ese proceso? Si usted no está dispuesto, usted seguirá siendo atado. Pero si usted está dispuesto a que lo procese nuestro Padre, crea que Él lo va a hacer. Y va a propiciar los medios, hermano, para que usted pueda ser libre de esa atadura. Y eso a mí me encanta. Porque repito, Dios no quiere a nadie atado en su reino. Porque una persona atada no es funcional en el mismo. Me estoy dando a entender. Así que tenga eso en mente, por favor. Y ya le digo, la historia, hermano, de José es muy emblemática y muy significativa de cómo el bautismo en fuego, de cómo el proceso de la prueba te puede llevar precisamente al cumplimiento de tu propósito divino. Lo que yo les decía al inicio, ¿verdad? El Espíritu Santo trabaja con el propósito de llevarnos a nuestro destino, de poder que cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y una de eso es que nos parezcamos al Señor Jesús, pero que también cumplamos el diseño de Dios en nuestra vida aquí en esta tierra. Porque cada uno de ustedes tiene un diseño, tiene un propósito, tiene un destino que cumplir. Usted no ha venido así por así aquí a este mundo, que cayó la pedrada y ya estuvo usted. No, hombre, usted tiene un propósito por el cual está aquí. Tiene una obra, un diseño que cumplir en esta tierra. Pero para poder llevar a cabo y verla con sus ojos, usted debe de estar dispuesto a que el Señor, a que el Maestro me lo procese. ¿Me escucha? Que pase por las aulas del sufrimiento, que pase por las aulas del conocimiento, que le permita a usted, hermano mío, llegar a una madurez tal que le permita disfrutar la bendición de Dios.
En el caso de José, hermano, José pasó por muchas situaciones que pudieron haberlo atado emocionalmente a él. Celos y envidias. Y yo le digo, qué tremendo es con los hermanos. Qué tremendo es con los hermanos. Y yo le digo en el nombre de Jesús, usted tiene esto de tener hermanos, cuídelos, hermanos, atesórelos y bendígalos. No son sus enemigos. Especialmente si son todos cristianos evangélicos, ¿verdad? Entonces, motívense, trabajen entre ustedes, bendíganse entre ustedes. No son rivales. No son rivales. Lamentablemente, José había entrado, mejor dicho, los hermanos de José habían entrado en un aspecto de celos y envidia, ¿verdad? Para con José, hermano. Porque él era un soñador. Dios le había dado sueños de grandeza. ¿Y qué culpa tenía el muchacho de tener una semilla sembrada en su corazón de grandeza? ¿Qué culpa tenía? ¿Verdad? Pero la envidia y el celo así es, hermano. Y los hermanos cuando escucharon esto y escuchaban a su hermano decir cosas y decían, bueno, ¿y este quién se cree, no? Y eso generó una disputa tal, hermano, que lo llegaron a odiar, lo aborrecieron, al punto de quererlo verlo muerto. Y mejor dijeron, no, mejor vendámoslo, que se vaya por otras partes, que ya no esté con nosotros. Y lo hicieron. Y José, hermano, ¿usted puede imaginar lo que pudo haber sentido este muchacho? Después de arrojarlo a una cisterna seca a sus propios hermanos, después de atarlo y darlo como esclavo a gente desconocida, la escritura no registra, ¿verdad?, alguna expresión de él. Simple y sencillamente la palabra guarda silencio. De repente él está allá en Egipto y él está sirviendo en un lugar. Dios lo bendice en ese lugar. Viene una calumnia, lo llevan al de esclavo, hermano, y lo meten en una cárcel. Y él pasa por situaciones difíciles, ¿verdad que sí? Son procesos que él tuvo que pasar, hermano, y en su propia casa para convertirse en lo que el Señor había diseñado en su vida. Así que yo le voy a decir una cosa: no le tenga miedo a los procesos de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos por qué están pasando. Simple y sencillamente guardemos silencio, así como vemos que José guardó silencio, porque la palabra no registra, aunque no creo que así haya sido. Este muchacho tuvo que haber expresado algo, pero el hecho de que no se haya registrado ninguna palabra, eso quiere decir que el Señor nos está diciendo a nosotros: guarda silencio ante lo que no entendés. Aunque en tu propia casa te están pasando dificultades, aunque tus propios hermanos están rivalizando contigo, tienen celos, tienen envidia, te ponen en mal, te ponen el dedo, hasta te pegan por culpa de ellos. Entonces, hermano, yo le digo, confíe en Dios. Dios sabe por qué está pasando usted por todas estas situaciones. Y yo le digo, José no entendía por qué entraba una, salía de otra, entraba otra y salía, y así era la vida de José. ¿Qué son estas cosas? Son procesos. Son procesos. Repito, estando allá con Potifar, José se destacó tanto así que lo llevaron y dijo el amo: no, yo a ti te voy a poner como mayordomo, te voy a ascender, te voy a hacer escalar. Pero estando en la cúspide de la bendición se lo truncan, hermano. Y va a parar una vez más a la cárcel, como a empezar de nuevo. Y curiosamente, en la cárcel donde ya no había esperanza de poder decir de superación, curiosamente allí Dios lo levanta también. Y lo pone sobre todos los presos. Fíjese cómo el enemigo durante todo el tiempo de este proceso quiso pisotear a José. Quiso que estuviese ahogado, estancado, abajo. Cuando el sueño era completamente diferente, era un sueño de grandeza. Pero el enemigo siempre sueña lo contrario para ti. Mientras Dios sueña cosas grandes, el enemigo sueña contigo verte pisoteado, mordiendo el polvo, arrastrado, dando lástima.
¿Me escucha? Esa es la visión del enemigo. Pero cuando estamos en las manos de Dios, aunque el enemigo trate de detenernos, no va a poder, porque el Señor va a estar contigo. E independientemente donde estés, allí estará Él y Él te levantará. Porque ahí lo vemos. Como esclavo, Dios lo levantó. Con los presos, Dios los levantó. El enemigo lo quería ver humillado, destruido, porque cada vez que él ascendía, venía algo y lo volvía a poner hacia abajo. Puros procesos, hermano. Un ciclo repetitivo que en su cúspide más alta venía el enemigo y lo jalaba y le hacía morder polvo. ¿No ve ese ciclo usted? Mire, hermano, cuando el Padre lo bendijo con aquella ropa, ¿verdad? Estaba en la cúspide, siendo bendecido por su Padre de una forma extraordinaria, porque esa túnica no era para cualquier persona. Y sin embargo, lo bendijo su Padre de esa forma. Pero fue en esta cúspide donde el enemigo, mire, lo bajó y lo redujo a esclavo. Lo llevó a Potifar en condición humillante. Viene el Señor y ¿qué pasa? Lo levanta. Y es lo que te digo, aunque el diablo te quiera humillar, si tú sos fiel al Señor, allí donde el enemigo te quiere humillar, te levanta. Y ahí estaba José, ¿no? Haciendo su trabajo y bien hecho y temiéndole a Dios. Y el favor de Dios estaba con él. Pero como le repito, la lucha, no los procesos. Y Dios permitió que viniese la mano del enemigo y otra vez lo hiciera descender. Y lo puso en la cárcel, hermano. Y dijo, vamos a ver si aquí te levanta Dios. Vamos a ver si sigue siendo el niñito preferido o el consentido de tu amo aquí en la cárcel. Vamos a ver. Y el enemigo, hermano, cantando victoria. Pero Dios siempre sabe lo que hace. Y si usted se fija, hermano, una vez más se guarda silencio. Se guarda silencio. José no se ve que se defienda cuando es calumniado. No se defiende. No se defiende. O sea, hay un silencio. Entonces eso me dice a mí que en los procesos, ante aquello que yo no entiendo, de por qué yo estoy de repente arriba y de repente abajo, de repente arriba y de repente abajo, y uno dice, bueno, Padre, ¿y esto qué es? Tranquilo, no hable, no murmure, no diga cosas que usted no entiende. Dios sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no sepamos el proceso que estamos pasando. Pero Dios es el maestro, el formador de nuestro carácter. ¿Me escucha? Así que yo le voy a decir en el nombre del Señor, no le tenga miedo a los procesos de Dios. Y si de repente sufre injustamente, calle, ¿verdad? Y yo le digo en el nombre del Señor, Dios va a hacer justicia en el momento preciso. En el momento preciso. Porque Dios no te va a dejar botado, hermano, ni te va a dejar en el hoyo. Él te va a levantar. Porque así fue con José. Llegó el momento donde José, hermano mío, dejó de ser procesado. Porque yo le voy a decir, este muchacho pudo haberse llenado de amargura por las mismas personas que hicieron cosas con él. Pudo haberse amargado con sus hermanos. Pudo haberse amargado por la situación tan cruel como lo trataron. Pudo haberse amargado con la mujer de Potifar. Sin embargo, cuando llegó al reino, ahí no vemos que José pusiera grito en el cielo y dijera, tráigame esta mujer de Potifar y vamos a darle ejecución. No. Es lo que le digo, hermano. Él guardaba su corazón. Cuando Dios lo levantó, fue producto de ¿qué? De procesos que él tuvo que pasar para llegar a ese nivel de bendición. Dios no va a poner en la altura a una persona sin antes sea procesada en su carácter. ¿Me escucha? Eso téngalo en mente, hermano.
Entonces, José necesariamente tuvo que pasar por todas estas experiencias difíciles a nivel familiar, a nivel laboral, sentimental, hermano mío, para poder obtener el sueño de Dios para su vida, que era grandeza, hermano. Él se convirtió en el virrey de Egipto, el segundo hombre más importante de la primer potencia mundial de aquellos tiempos. Ahora, quiero que escuche algo. Faltaba algo que cumplirse. Faltaba algo que cumplirse. Y yo quiero que busque Génesis 37:9, porque los sueños de José implicaba algo donde los hermanos estaban relacionados con él. No era que él iba a gozar solamente de poder y autoridad, sino que también él iba a ver algo en sus hermanos para con él, hermano. Yo quiero que lea por favor Génesis 37:9. Soñó aún otro sueño, aquí estando todavía con sus hermanos en casa de su padre, Jacob. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Quiero preguntarle a usted, ¿será que este sueño se había cumplido en José? Ya estaba ayudando como virrey allá en Egipto, pero todavía no habían tenido encuentro con sus hermanos. Este sueño todavía estaba por cumplirse. Pero para que se cumpliera ese sueño, él tenía que enfrentar a aquellos que le hicieron mal. Para haber cumplido este sueño de sumisión a la autoridad de él, necesariamente tenía que enfrentar a sus hermanos. Por eso le digo yo, la única forma de poder ser libre de toda atadura emocional es a través de la confrontación con nuestros adversarios. Es la única forma. José nunca pudo haber sabido en realidad si era libre de la atadura emocional con la cual pudo haber sido atado con sus hermanos hasta que lo vio frente a frente. ¿Me escucha? Una cosa es tener a tu adversario a distancia, ¿no? Y tú dices, bueno, el tiempo se encarga de sanar herida. Pero otra cosa es que lo tengas enfrente. Allí vamos a ver si verdaderamente tú ya superaste esta situación. Entonces Dios está interesado en que nosotros conozcamos qué hay en nuestro corazón. Y por eso es que Él propicia encuentros con nuestros adversarios, como lo hizo aquí. José, hermano, estaba contento. Él dijo, bueno, por fin la gente reverencia, por fin estoy viendo cumplido el sueño de grandeza que el Señor puso. Y quizás a él se le había olvidado ese detalle de que no eran gentes ajenos a él que le daban pleitesía, que le daban reverencia, eran sus propios padres y hermanos. Y quizás a él se le olvidó, pero a Dios no. Mire, le voy a decir una cosa, puede ser que a nosotros se nos olviden cosas que Él nos ha prometido, que Dios nos ha prometido, pero a Dios jamás se le va a olvidar. Si Dios te ha prometido algo, lo va a cumplir. Él no lo va a dejar en el anonimato. Él no lo va a dejar perder. ¿Me escucha? Puede ser que a esa altura José ya se le había olvidado todo eso, porque Dios lo había bendecido con esposa y con hijos. Pero había todavía un área, una familia que había sido fraccionada, hermano. José no había salido de una forma correcta de su casa. Y Dios no iba a seguir bendiciendo a José hasta que ese ciclo de su vida fuese cerrado. ¿Me escuchó? Téngalo eso presente. Dios está interesado en cada área de nuestra vida.
y cosas inconclusas de nosotros que huimos por temor, por miedo, qué sé yo, Dios quiere que las enfrentemos para que podamos gozar verdaderamente de su bendición. José estaba lejos de sus hermanos y dijo, bueno, esto es algo pasado, quedó ahí. Pero me pregunto, ¿qué habrá pensado él cuando va viendo a los hermanos? Se removieron sentimientos. ¿Sí o no? Heridas volvieron a sangrar. Porque recordar es vivir, hermano. Y mire, qué cosa más tremenda. Yo puedo, y que una cosa tan seria como el Señor obra, ¿no? Mire, cae una hambruna tan grande, pero tan grande, que solamente Egipto tenía solución para aquellos tiempos. Viene Jacob y le dice a sus hermanos, vayan a Egipto y que les den víveres, porque ahí sí hay, vayan. Sin ponerse a imaginar que iban a encontrar al hermano que habían despreciado, vendido. Que al que le iban a pedir era precisamente al hermano que habían humillado, despreciado. Mire las vueltas que da la vida. Uno realmente no sabe a qué clase de personas tiene sentado a la par, fíjese. Dios puede tener un propósito grande para esas personas y de repente uno humillarlas, desvalorarlas. Y no sabemos si estamos humillando al futuro presidente de esta nación, a una persona que va a impactar al mundo. Pero así es Dios, ¿no? Dios da sorpresas. Y mire, hermano, y esa fue la forma como él propició el encuentro, porque dijo el Señor, bueno, aquí todavía hay cosas inconclusas. A mí no me gustó la forma cómo salió José de la casa del padre. No salió con bendición, salió de una forma afrentosa y humillada. Voy a arreglar eso, dijo el Señor. Voy a arreglar eso. Así que propició él el ¿qué? Un encuentro. De una forma milagrosa, él propicia un encuentro. Por eso le digo, Dios no te va a dejar así sentadito teniendo tus líos o pleitos con las personas. Tarde o temprano te la va a poner así, mira, para que arregles cuenta con ellos. Y debemos de saber escuchar la voz del Espíritu, hermano. En vez de estar evadiendo a esa persona y que constantemente Dios se la pone así en su camino. ¿Usted qué cree que es lo que Dios quiere de usted? Que lo confronte. Que arreglen cuentas mientras usted está con él en el camino o con ella en el camino. Que deje de evadir esa situación. Arréglela. Porque si Dios está propiciando esos encuentros meros raros que usted, bueno, yo no sé por qué esta persona cada vez que yo salgo a determinado lugar me la encuentro en el camino. Y peor que la persona que yo no topo porque me hizo esto y esto y esto y esto. ¿Por qué cree que será? Porque lo que Dios está o lo que quiere hacer contigo es que te pongas a cuenta con tu adversario. Es que hables con esa persona, que arregles cuentas y que tengas paz, libertad en tu corazón para servirle a Él. Ya le digo, Dios propició ese encuentro milagroso porque fue una cosa tremenda, ¿no? José en otro país, aquellos en otro lugar. Y de repente la misma calamidad que estaba asolando la tierra hizo que los hermanos llegaran precisamente a los pies de su hermano. Quiero que busque por favor Génesis 42:6. Génesis 42:6 dice, y José era el Señor de la tierra. ¿Quién era José para ese entonces? Señor de la tierra. Ya no era un hermano más de una familia. Ya no era un mayordomo, mucho menos un esclavo. Ya no era alguien que estuvo preso en la cárcel. Ahora era el Señor.
el que el mundo quiso dañar, el que el mundo quiso detener, el que el hombre quiso pisotear, el que el mundo quiso atar, lo que el mundo quiso dañar, miren que puede convertirse cuando la mano de Dios está sobre esa persona. Por eso le digo, Dios es justo. Puedes haber tenido una niñez, algo tremendo que te haya pasado, una situación difícil que te marcó, pero eso no quiere decir que va a dictar tu futuro o te va a privar de la bendición que Dios tiene para ti. Si tú le crees a Dios y permites que te libere de esa atadura emocional, tú vas a llegar a ser alguien importante, de influencia, de bendición para otros. Porque eso es lo que Dios quiere, vasijas de honra, que sean de bendición para otras personas, como lo fue José en su momento. Pero ya te digo, tenemos necesariamente que pasar por esos procesos que perfeccionan nuestro carácter. Y José necesariamente tuvo que descubrir si verdaderamente había perdonado a sus hermanos. Y eso solamente lo iba a conocer con una confrontación. Confrontación. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. En su mano estaba el poder para bendecir a quien quisiera. Después de no tener nada, se da cuenta lo que Dios puede hacer con aquellos que se mantienen fieles en los procesos, aunque son duros y difíciles. Dios es fiel, hermano, y cumple su promesa. Y todavía faltaba un sueño por cumplirse, pues en ese momento se estaba cumpliendo. Escuche bien lo que sigue diciendo. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José. ¿Y qué pasó? Y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Verdad que Dios se fiel a sus promesas? ¿Verdad que Dios cumple su palabra? ¿Cómo Dios lo va a hacer? No nos importa. Lo importante es creer en lo que Él ha dicho que va a hacer con tu vida. Y Él va a propiciar los medios. Él va a utilizar a las personas que usted ni siquiera se imagina ni piensa, porque así es Dios. Porque tu bendición depende de Él, no de los hombres. Y ahí lo vemos claramente, hermano. José no propició ese encuentro. Los hermanos de José mucho menos tenían conocimiento de que este muchacho estuviese. ¿Y en qué condición, no? Así que cuando llegaron a José ni lo reconocieron. Ni lo reconocieron, porque él estaba completamente cambiado. Ya no era aquel cipote frágil del cual podían echar mano y manipular y golpear. Ya no era aquel esclavo andrajoso y sucio y apestoso, ¿no? Que compraron un día a un precio. Ahora el Señor de la tierra, hermano. Ahora él se codiaba con la gente más importante de Egipto. Y yo digo, vaya Señor, qué cosa lo que tú haces. Es que de verdad nuestro Padre, hermano. Y se inclinaron a él rostro a tierra. Ellos no reconocieron a José, pero él sí a ellos. Él ahora tenía aproximadamente 35 años. Habían pasado 18 años de aquel día en que lo vendieron, hermano. 18 años. Tenía 35 en ese momento cuando vio a sus hermanos arrodillarse a él. Y la palabra de Dios registra esto. Es bien curioso porque él lo registra, fíjese. Quiero que lea ahí Génesis 42:9, por favor. Génesis 42:9. Dice, entonces, por eso le digo yo que José se le había olvidado el sueño.
Se le había olvidado aquel sueño que lo había metido en líos con sus hermanos. Porque ese sueño es lo que lo había metido en líos con sus hermanos. Que había provocado celos, que había provocado envidias, que lo habían vendido, que lo habían maltratado, que lo habían tenido por muerto, etcétera. Este sueño, palabras provocaron celos y envidias en sus hermanos. Y ahora José ve que esas palabras que un día el Señor le dijo hace 18 años se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Yo no sé cuánto tiempo tiene de estar esperando su promesa. Puede ser que ha sido tan largo el tiempo que hasta quizás usted ya se le olvidó. Pero a Dios jamás se le olvida lo que te ha prometido. Me escucha. Y yo no sé qué es lo que Dios te ha prometido, pero si ha venido del cielo, si es una palabra que ha salido de la boca de Jehová, crea que lo van a ver sus ojos. Independientemente del tiempo que se tarde, tus ojos lo van a ver. Porque Él no miente. A mí me causa mucha impresión esto. A Él se le había olvidado eso. Pero mire cómo los detalles de Dios, ¿verdad? Cómo son los detalles de Dios. Aún en los detalles se manifiesta de una forma gloriosa. Y dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Ahí se estaba cumpliendo ese sueño. Qué tremendo. Y ciertamente José llegó a ser lo que sus hermanos con burla y desprecio le dijeron en aquellos años. Cuando le dijeron en una forma despectiva, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Que acaso vas a reinar tú entre nosotros? ¿Acaso vas a señorear tú sobre nosotros? A los 18 años, al pie de la letra. Dios cumple lo que promete. Dios no se ha olvidado de ti. Se lo voy a volver a decir. Dios cumple lo que promete. Dios no se ha olvidado de ti. Y aunque a ti se te haya olvidado porque ha pasado mucho tiempo, pues hoy el Señor te recuerda el pacto que hizo contigo. Ya sea en una madrugada, en un día, estando en la iglesia, donde abriste tu boca y esperanzadamente dijiste, Señor, ayúdame, amigo, te voy a ayudar. Te voy a sacar en victoria. Te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Si Él habría abierto su boca, crea que Él va a cumplir lo que ha prometido en usted. Y tus ojos lo van a ver. Y te acordarás de lo que un día el Señor te dijo y vas a decir, Señor, esto fue lo que tú me dijiste hace años y ahorita lo estoy disfrutando, ahorita lo estoy viendo. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia así con Dios, que ha pasado tiempo y de repente aquella bendición viene y Dios le hace recordar, ¿te acuerdas que esto es lo que tú me pedías? ¿Te acuerdas que esto te causó mucho dolor y mucho daño en aquel tiempo? Y yo te dije, yo voy a darte victoria. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a dar la cara por ti. Pues ahora tú lo estás viendo con tus ojos. Así es nuestro Dios, pero hay que saber esperar. Hay que saber someternos a los procesos de Dios, como lo hizo José. ¿Fue fácil la vida de José? No. Para llegar donde él estuvo, hermano, no fue fácil. Como tampoco es fácil lo que tú estás pidiendo. O lo que el sueño que Dios tiene para tu vida. No es sencillo, no es cualquier cosa. Y por eso es que es peleado por el enemigo. Porque sabe el enemigo que cuando va a ser suelta esa bendición, le va a hacer mucho daño a su reino. Y va a tratar por todos los medios de detenerte, de reprimirte, de atarte, hermano. Pero repito, el que esté en las manos de Dios, no hay nada que lo pueda arrebatar. Y Dios va a cumplir su propósito en usted. Así que allí se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos.
Y José vio cumplido su sueño. Pero aquí viene otra prueba. Escuche bien lo que le voy a decir. Él no se estaba dando cuenta que el Señor sutilmente lo estaba metiendo al fuego una vez más. El bautismo en fuego volvió a posarse sobre José. El carácter de José una vez más iba a ser probado con el fuego. Y usted me va a decir, ¿y por qué? Si él ya había pasado todos esos procesos difíciles y ahora él está en la cúspide, él está ahora en la bendición, él está disfrutando de poder, gloria, fama, de poder bendecir a quien él quisiera bendecir. Él lo tenía todo. Pues precisamente allí era donde Dios lo iba a probar. Repito, José no estaba todavía muy consciente que sutilmente el bautismo en fuego lo estaba envolviendo. ¿Por qué les digo esto? Yo digo, ¿cómo reaccionaría José ante sus hermanos ahora ahí? ¿Qué haría José con todo el poder que se le había dado? Escucha bien lo que le voy a decir. ¿Qué haría ahora? Ahora las cosas habían volteado de una manera radical la moneda. Estaba echada a favor de José. José estaba arriba y los hermanos estaban abajo. José estaba viendo de arriba, los hermanos estaban viendo de abajo. ¿Quién tenía poder sobre quién? Ya no los hermanos, sino José tenía poder sobre ellos. Ahora, ¿qué iba a hacer José con ese poder que Dios le había dado? Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. ¿Qué iba a hacer José con la gran bendición que ahora ostentaba? ¿Será que le iba a ocupar para vengarse? Allí estaba la prueba. Por eso le digo, aquí los dos, fíjese cómo es Dios, hermano. Aquí los dos grupos estaban siendo procesados, tanto los hermanos como José. José en ese nivel de altura, de bendición, el Señor lo estaba viendo. Vamos a ver qué haces vos ahora con el poder que te he dado. Voy a ver ahora cómo vas a utilizar esa autoridad que yo te he dado, dice el Señor. Porque Dios se la dio, hermano. ¿Sí o no? ¿Verdad que estamos de acuerdo que Dios le había dado ese puesto? ¿Verdad que estamos de acuerdo que Dios le había promovido? ¿Verdad que estamos de acuerdo que Dios había puesto su sello y su marca en esta promoción? Claro que sí, no hay duda. Pero aún con todo eso, allí, en la bendición, en el éxito, en la cúspide de poder, allí, una vez más, el bautismo en fuego envolvió a José. Y se queda Jehová viéndolo. Y está viendo esa confrontación. ¿Cómo vas a reaccionar, Josecito? Y el enemigo, tenés poder para hacer leña a esa gente. Tenés poder para vengarte. Tenés poder para empalarlos. Tenés poder para ridiculizarlos. Y el Espíritu Santo al otro lado diciendo, ¿qué vas a hacer, José, con el poder que te he dado? Yo no sé si usted se imagina esa escena. Hoy tenía la oportunidad de vengarse, pero yo me quiero quedar aquí. Aquí me quiero quedar porque quiero discutir algo con ustedes. Fíjese bien. Dice el Salmo 138:8, el salmista inspirado por Dios dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. No discutimos eso. Ahora, lo que discutimos es el método que él utiliza para llegar a eso.
Porque es un método que por lo general a nosotros no nos gusta. Porque nos hace llorar. Porque nos hace sufrir. Y nadie le gusta sufrir. Por lo general siempre le huimos al temor. Siempre le huimos, hermano mío, a aquello que puede generarnos algún tipo de aflicción o penalidad. Siempre huimos, es algo innato en nosotros. Pero repito, Dios está interesado en formar tu carácter de valiente que eres. Y la única forma es ponerte detrás o delante de tu gigante o delante de leones, para que se desarrolle ese carácter de valiente en ti. ¿Me escucha? Porque Dios así ha dicho que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nos ha dado un espíritu de valentía, pero eso se va a demostrar en el campo de batalla, no en bonanza. El dominio propio no se demuestra, hermano mío, en tiempos donde no hay tentación. El dominio propio se demuestra cuando te dé la tentación enfrente. Aquí es bien fácil llenarse la boca y decir: ay, Señor, yo te amo. Eso se va a ver en la prueba y en el dolor tuyo. Ay, no, es que yo amo a mis hermanos. Eso se va a ver cuando tus hermanos te hieran. No, es que yo soy incapaz de guardar el rencor y el resentimiento a la gente. Eso se va a ver cuando la gente te marque. Cuando hay un conflicto grande que literalmente te envuelve en una atadura. Ahí vas a saber si realmente eres lo que progonas ser. Ah, no, es que yo soy fiel a Jehová. Eso se va a ver cuando estés en el éxito. Pero es que yo nunca voy a negar al Señor. Eso se va a ver más adelante. Aquí venimos a darnos golpes de pecho y a cubrirnos con una tela de religiosidad. A Dios no le interesan nuestras apariencias. Dios está hastiado de gente religiosa. Hastiado de gente que aparentan pero no son. Nuestros templos están plagados de gente hipócrita. De gente que llega a sombrearse en nuestras iglesias. Pero de repente Dios quita la sombrilla y te expone el sol. Y ahí veremos si así como cantas, cacaraqueas en el solazo. Así es Dios. Siempre nos va a exponer a situaciones adversas y en procesos para revelar lo que hay dentro de nuestros corazones. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás, le dijo al pueblo de Israel, de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, para probarte. ¿Cuánto tiempo tiene de estar en este camino? ¿Cuántas lecciones tiene aprobadas? ¿Y cuántas lecciones tiene reprobadas? Lecciones como humildad, como paciencia, como templanza, como dominio propio, no han sido pasadas con excelencia. Nos enfrentamos con un pueblo quejoso, quejumbroso, murmurador, que parece que sus enemigos son su propia sangre. Y aquí vienen a levantar manos al Señor, queriendo hacer paces con Dios cuando el pleito está entre ustedes. Es imposible servir a Dios de esa forma. Y por eso es que Dios nos pone en situaciones difíciles, vergonzosas a veces a nuestro yo, porque somos muy orgullosos. Me dañó, que venga a mí, yo no. Ya te digo, Dios te va a poner en situaciones donde te va a poner en frente a frente a tus adversarios, como le pasó a José. Porque Dios quería que José se diera cuenta si verdaderamente su carácter
Estaba libre de ataduras emocionales. Y eso solamente lo iba a descubrir José con una confrontación. Por eso es que el Padre te hace confrontar con la gente que te ha hecho la vida de cuadritos. ¿Cómo vas a responder tú ante esa situación? Ahí está el detalle. Dios va a cumplir su propósito en tu vida, pero tenés que estar dispuesto a ¿qué? A pasar los exámenes. ¿Me escucha? Tenés que pasar cada escaloncito para llegar allá, a tu bendición. Yo no sé con qué demonio estás peleando vos aquí. Un demonio quizás que robe tu identidad. Y tenés que pelear a través de la fe en la palabra, en lo que tú eres en Cristo. Pero una vez que vences esto, te vas a encontrar con otro aquí, mira. A medida de que Dios te vaya escalando, te vas a encontrar, hermano mío, con una oposición a tu nivel. Y vas a toparte, y vas a ascender, y Dios te va a poner y te va a permitir que venga algo o alguien que va a poner a prueba si verdaderamente vales lo que dices ser en este lugar que Él te ha puesto. Y te va a hacer ascender, pero al mismo tiempo te va a hacer procesar en cada ascenso, como pasó con José. No le tengan miedo a los procesos de Dios, porque lo que Dios quiere es perfeccionarte, mejorar tu carácter, para que cuando venga la bendición no te pierda a ti. Dios no le va a dar bendiciones a niños chorreados, ni con diaper. Las bendiciones son para gente madura. Las herencias de Jehová son para gente madura, para gente humilde que está sentado a escuchar, para gente humilde que ha sabido, hermano mío, recibir una disciplina y una corrección cuando ha fallado. No que se justifica y siempre tiene la razón. Eso es falsa humildad. El creer que yo nunca voy a pecar, que nunca voy a hacer algo malo. No, perdóneme, pero usted está siempre en este depósito mortal. Y somos imperfectos, todos. Y por consiguiente necesitamos ser procesados por Dios. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto? Hermano, si fácil es de recibir la bendición y oírla, pero otra cosa es ostentarla, disfrutarla. Estaba yo por iniciar mis estudios en la universidad. Qué bonito soy el título, ¿verdad?, que daba la profesión. Pero pasé quizás 7 años luchando por un pedazo de cartón, de velos, ayunos forzosos, unas buenas clareadas que nos dábamos, hermanos, con los compañeros. Amanecíamos, literalmente amanecíamos. Para que después oigas tu apodo, ¿verdad? El ingeniero tal, el doctor tal, el licenciado tal. Ay, pero ese apodo te ha costado, papá. Eso te ha costado a ti, hombre. Mire, hermano, si las cosas terrenas cuestan, cuanto más las cosas espirituales, usted. El poder graduarse con Dios, ¿usted cree que eso va a ser diferente al otro? Créame que la lucha es mayor, porque lo que se está peleando es algo eterno. Lo que se pelea en la tierra es algo pasajero que funciona aquí en esta tierra, solo aquí. Pero en la otra, ahí se queda todo lo que podamos ostentar en esta tierra. Por eso es que el enemigo, hermano, arremete con violencia contra aquellos que Dios ha puesto un sello, una marca de algo grande en su reino. Cuando el enemigo lo sabe y lo escucha, va a atacarlos a ellos. Pero no se me sorprenda por eso. Es necesario que usted sea entrenado
Es necesario que usted empiece a ejercitar el escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios. Es necesario que usted se ponga el yelmo de la salvación. Es necesario que usted se ponga los zapatos de las sandalias de la fe. Es necesario que usted se ponga el cinto de la verdad. Es necesario que pelee esta batalla antes de llegar a su tierra prometida. Pelee por ella. Dios te la ha dado, pero te ha dicho, conquístala. Y eso implica procesos difíciles, como lo vimos con José. ¿Le costó a José llegar donde llegó? Claro que sí, hermano. 18 años. De altos y bajos. Y en los bajos el enemigo se daba grande porque venían las peores humillaciones. Los peores pisotones. Y sin embargo, allí vemos a él en silencio, sufriendo en silencio, esperando que Dios diera la cara por él. Y así fue. Así fue. Yo le pregunto, ¿está dispuesto a ser procesado? Qué poquito. Y no me sorprende. Pero su nivel de bendición prometida, necesario es que seas procesado. Ahora, si a ti no te interesa, Dios no va a propiciar tal cosa. Por eso es que la Escritura dice, retén lo que tienes, porque otro puede tomar tu lugar. Nadie es indispensable en el reino, nadie. Nadie, hermano. Y debemos de responder a los llamados. Si vos no querés, Dios no se va a entrar en pánico. Dios siempre tiene contingencia, hermano. Él siempre sabe qué hacer. Siempre. La obra no se va a caer solo porque una persona se vaya de una iglesia. Es mentira. Es cierto, puede debilitarse en un momento dado, un tiempito, y sentir aquella ausencia, pero de repente Dios vuelve a levantar. Porque la obra no viene de hombre, viene de Dios. Si es de Dios, pues. Si es de Dios, Dios la respalda y la sostiene, hermano. Si tu bendición viene de Dios, lo va a respaldar a usted. Lo va a sostener a usted. Pero debe de estar dispuesto a pasar por el proceso. Porque repito, Dios no quiere hacerte perder con tu bendición. Por eso es que muchas veces no muchas veces, Dios siempre trabaja con nuestro carácter para poder darnos su bendición después y poder ser administradores de eso. Gálatas 4:1-2 dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, escuche, en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo señalado por el Padre. Para José fueron a los 18 años. ¿Cuánto tiempo pasará contigo? Tú eres lo que defines. Hermano, el cielo no espera. El cielo siempre trabaja. Quienes hacemos esperar a Dios somos nosotros. Si queremos pasar rápido, fíjese bien lo que le voy a decir, la lección, apréndala rápido. Porque Dios no te va a dar algo que te va a echar a perder el día de mañana. Yo puedo ver a Jehová diciendo, he hecho una obra maestra con José. Porque teniendo el poder que tiene ahora, no lo utilizó para destruir a los que le hicieron daño. Pasó la prueba sin darse cuenta. Él estaba pasando la prueba. Y ahora yo te pregunto, puede ser que ya Dios ya tenga muchos en su bendición. Te costó, te está costando, pero ya tú estás disfrutando tu bendición. Ahora viene la prueba
de la fidelidad. ¿Qué harás tú con esa bendición? Mientras somos personas que estamos estudiando, pues aquí nos codiamos, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos a licenciado acá, ingeniero acá, doctor acá, no, ya no nos podemos codear con estas personas. Hay que buscar otras personas de nuestro nivel, de nuestra categoría. Hay que ir pensando en otra iglesia, porque esta iglesia no va con lo mío. Yo necesito estar en una iglesia que haya gente profesional, gente más culta, más preparada. Y el Señor se te queda viendo. Ay, hijo, no estás pasando tu prueba. Pasaste bien tus procesos, ¿verdad? Pero cuando estás en la cima del éxito, entra algo que se llama orgullo y vanagloria. Nos empezamos a llenar de vanidad, nos empezamos a llenar de orgullo. Ya no éramos lo que éramos antes. Empezamos a cambiar hábitos, etcétera. No, ya pasé el proceso. Yo ya no ando a pie, ahora solo en carro. Hay gente que puro chancletazo limpio, hermano, venían a la iglesia. De repente Dios los bendijo con un carro y después cuando el carro no le funciona, no vienen. No vienen. Se les olvidó los chancletazos que pegaban cuando estaban sin nada. No te estás manteniendo en tu nivel de éxito de una forma correcta. Tengamos mucho cuidado con esto, amado. Dios observa toda etapa de tu vida y cada proceso que nos hace pasar. Dios lo observa. ¿Cómo es eso que antes sin tener carro sí venías? Y ahora que tienes y de repente no podés utilizarlo, no vienes. Y quizás a la esquina vivís. Pero antes vos venías ahí toda mojada y no te importaba el viento, no te importaba el sol, no te importaba el charco. Ahora no. Como ya cambiamos de atuendo, ya cambiamos de zapatos, ya tenemos miedo de que nos ensucie. Estás siendo procesado y no te estás dando cuenta que lo estás haciendo. Que el Señor te está probando a ti. ¿Qué estás haciendo con tu bendición? ¿Qué estás haciendo con la bendición que Dios te ha dado? Antes tú eras una persona que dabas. Ahora entre más das, entre más tenés, nada das. Dabas más cuando no tenías. Y hoy que tienes, te has hecho tacaño, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo con el poder y con la bendición que se te ha dado? Al igual que José estaba con aquel poder que podía hacer cosas malas, lo mismo puede pasar con nosotros. Él lo observa, nuestro Padre observa aquel que te ascendió, aquel que te ha bendecido, aquel que te tiene en un lugar maravilloso. Él te observa. ¿Qué estás haciendo con tu bendición? ¿Cómo la estás administrando? ¿Cómo la estás ocupando? Pero resulta que aquel muchacho humilde, ya teniendo su título y teniendo su profesión y teniendo un buen trabajo, ya no es humilde. Es un gran orgulloso, orgullosa. Tenga cuidado, hermano. ¿Se da cuenta que sutil es caer en ese pecado del orgullo, de la vanidad? Y la Escritura claramente dice, hermano mío, que el quebrantamiento viene después de la soberbia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una persona altanera, soberbia, ciertamente lo que le va a platicar más adelante, que es la caída. Si tú vas con ese estilo de situaciones así, ¿no? Con ese comportamiento y actitudes, ¿tú crees que Dios te va a tener así?
te va a volver a... Te va a bajar otra vez. Y tú quieres eso. Yo he descubierto dos cosas importantes. Cuando está usted en la cúspide y en la bendición, hermano, usted debe de manejar humildad para conservar su bendición. Si usted se llena de altivez, esa altivez lo priva de la bendición y lo degrada. Si usted se mantiene humilde en medio de su bendición, Dios va a promoverlo a mayores alturas. Dice la Escritura en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, favor, bendición a los humildes. ¿A qué se exponen los humildes? A gracia, a mayor favor, a mayor bendición. ¿A qué se exponen los soberbios? A caída. Proverbio 16:18 dice, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Quiere conservar su posición y su nivel de bendición. Sea humilde, hombre. Sea humilde. Si Dios le ha permitido algo, hermano, dele la gloria a Dios. Si Dios le ha permitido, hermano, tener un ingreso muy fuerte que antes ni soñó tenerlo, sea humilde. No ande usted con aquellas cosas de orgullo y de vanidad. Mantenga su sencillez, mantenga su humildad. Si usted quiere mantenerse allí. Y otra cosa, hermano, si usted quiere mantenerse allí, sea generoso, comparta. Lo que hacía José, Dios lo había bendecido para que bendijera. Para bendición, aún a sus adversarios. ¿Me escucha? Aún para con sus adversarios. Esas dos actitudes nos mantienen en éxito cuando llegamos a la bendición prometida. La humildad y ser una persona generosa. Dice la Escritura, Proverbios 11:24-25. Quiero que de hecho lo busque, por favor. Y ya con esto vamos terminando. Mire lo que dice Proverbios 11:24-25. Hay quienes reparten y ¿qué pasa? Mire, quiere mantener su bendición. ¿Quiere mantener su bendición? ¿Quiere aumentar su bendición? Leamos estos dos versículos. Hay quienes reparten y ¿qué pasa? Les es añadido más. Así que para mantenerte fluyendo en tu bendición y que Dios añada esa bendición, tú tienes que ser generoso. Sigamos leyendo. Y hay quienes que retienen, y aquí está, mírame, el Señor viene y te degrada. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, es decir, teniendo la posibilidad de dar, no lo hacen. ¿Y qué pasa ahí? Pero vienen ¿a qué? Vienen a pobreza. ¿Se da cuenta que es un principio para mantenernos en la bendición de Dios? ¿Qué estás haciendo con la bendición que Dios te da? ¿La estás pasando bien? La humildad es clave y el ser generoso con tu bendición también es clave. Sigamos leyendo, lo vuelve a repetir. El alma generosa ¿será qué? Será prosperada. El que saciare, él también será
saciado. ¿Se da cuenta, hermano? Que aquí tenemos principios bíblicos de cómo manejar la bendición, de cómo manejarte cuando estés en la cúspide, así como estaba José. ¿Será que José retuvo su bendición aún a sus verdugos? No la retuvo. ¿Será que José se le subió la autoridad en la cabeza que empezó a perseguir a todos los enemigos que estaban en contra de él? No. ¿Será que persiguió a la esposa de Potifar? No, no está registrado. ¿Será que podía? Hoy podía hacerlo, pero no lo hizo. ¿Será que podía haber destruido a sus hermanos inmediatamente y degollarlos en su presencia? ¿Será que? Claro que podía. ¿Y qué le iban a decir? Nadie le podía contradecir nada porque era el virrey. Y si decía él algo, él se hacía. Pero ¿será que él ocupó el poder para destruir? ¿Será que él ocupó el poder para envanecerse, enorgullecerse de tal manera, hermano, de que todo el mundo por fuerza le diera pleitesía? No. José se mantuvo en un carácter de humildad y en un carácter de impartir bendición, incluyendo a aquellos que le habían hecho mal. Y por eso es que la bendición de José fue estable y él ya no fue degradado. Se mantuvo en la cúspide con éxito. El enemigo quiso destruirlo porque en esa prueba, hermano, allí, si él actuaba mal, créame, que el Señor le hubiera dicho, tú no estás capacitado para ostentar poder, inmediatamente lo hubiera bajado. Porque era Él que lo tenía ahí, era el Padre, era nuestro Dios que lo tenía ahí. Pero como el Padre vio que la actitud de Él fue humilde, que no buscó vengarse, sino al contrario, bendijo a sus agresores, Jehová dijo, aquí te tengo, aquí vas a estar y nadie te va a quitar de tu bendición. Entonces, amado hermano, yo quiero dejarlo eso en su corazón a usted. Si usted ha pasado por un proceso difícil y ya tiene su bendición y está disfrutando ya su bendición, sea humilde. Sea humilde, no pierda esa sencillez que lo caracterizó cuando estaba abajo. Si era servidor, siga sirviendo. Si era una persona, hermano, que era bien de poder ayudar y poder colaborar, hágalo, siga haciéndolo. No pierda esas cualidades, no pierda esas cosas, porque esos son detalles que te hacen permanecer firme en tu bendición y te hacen promover a mayores alturas. Porque ve el padre que dice, este ha dejado de ser un niño, ya es un adulto, y es una persona madura, que no se le ha subido el título a la cabeza, ni el dinero se le ha subido tampoco, ¿no? Sabe tenerlo en las manos y no en su corazón, y sabe desprenderse de él cuando Dios pide. ¿Me escucha? Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, hermano. Y eso lo vamos a ver, repito, cuando estemos ya en la cúspide, en la bendición. Yo no sé, pero aquí hay personas, sin temor a equivocarme, que ya están procesadas y que ya están empezando a disfrutar el fruto de su esfuerzo. Pero crea que en ese momento el fuego del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, está también allí envolviéndolo para ver cómo reacciona con esa bendición, para ver si usted se mantiene en humildad, para ver si usted se mantiene en sencillez, que usted no arremete contra aquellos que de repente le hicieron la vida imposible. Ahora dice, hoy tengo el poder de poder vengarme, ¿no? No haga eso, porque si lo hace, va a perder su bendición. Y aquí lo acabamos de leer. Me estoy dando a entender, amado.
Póngase de pie un momentito, por favor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.